Hola, qué bueno. Am, ok, voy a empezar a compartir pantalla. Ok, bueno. Ok, me presento. Mi nombre es Luciana Pilgo Pérez, estudiante de la carrera de Medicina Humana, y el día de hoy vamos a estar tocando un tema para el curso de Fisiopatología 1, que vendría a ser púrpura trombocitopénica inmune. Bueno, dentro de los contenidos que vamos a ver el día de hoy, va a ser objetivos, una breve introducción, epidemiología, factores de riesgo, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Vamos a tener algunas conclusiones y al último les dejé una pregunta, la verdad, bastante sencilla. Y por último, las referencias bibliográficas. Ok. Eh, Dentro de los objetivos que tenemos para la clase de hoy es conocer los conceptos básicos sobre la PTI, saber cómo funciona la patogenia de esta clase de trombocitopenia, tener conocimiento sobre los principales factores de riesgo que existen e identificar los principales métodos diagnósticos. Ok, iniciamos con una pequeña introducción. La púrpura trombocitopénica es básicamente un trastorno hemorrágico que se caracteriza por una trombocitopenia aislada, o sea, como que no está, como que está solita, no tiene nada que ver con muchas más cosas y es básicamente por un mecanismo autoinmune, es decir, el propio organismo, nuestro propio cuerpo va a producir autoanticuerpos contra las plaquetas. Ahora, solo como para recordar, trombocitopenia, acá tenemos lo normal, ciertos, tenemos bastantes plaquetas, por decirlo así, porque si recordamos, el valor normal de las plaquetas es de 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro. Ahora, ¿qué va a pasar en una trombocitopenia? En una trombocitopenia, como dice acá, hay una insuficiencia de plaquetas. O sea, van a haber menos de las que se necesitan para un montón de procesos que ya nosotros conocemos y que son más recordados como hemostasia. Ahora, básicamente lo que pasa acá es que va a haber una destrucción acelerada y también va a haber una producción inadecuada de estas plaquetas desde la médula ósea. Como podemos ver acá, de la médula ósea, no es que la médula ósea produce de primera una plaqueta, sino inicia por un megacariocito y a través de todo un proceso que es la trombopoiesis, recién el último paso, el producto final, por decirlo así, vendrían a ser recién las plaquetas. Entonces, si nosotros desde el inicio, desde un megacariocito, ya empezamos mal, obviamente nuestro producto final va a terminar siendo defectuoso, o sea, nuestras plaquetas van a salir también malas. Eh, es una de las causas más frecuentes de trombocitopenia en adultos y su diagnóstico suele ser más que todo clínico y de exclusión, que ya lo voy a explicar más adelante, ya que básicamente no hay una prueba, una gold estándar, como se dice, para esta enfermedad como tal. Eh, esta PTI se puede clasificar en tres. La mayoría lo clasifica en dos, pero últimamente se ha estado tomando en cuenta también una tercera clasificación. Tenemos la PTI primaria, que es cuando no hay ninguna causa identificable, o sea, como que sale de la nada, por decirlo así, ¿no? Luego, la secundaria, cuando está asociada a alguna enfermedad que sea autoinmune, como el lupus, alguna infección por algún virus o bacteria, alguna neoplasia que tengamos y, bueno, o fármacos. Y justamente esta, la última, los fármacos, ya últimamente se está considerando como un tercer tipo de PTI,
porque la verdad sí son bastantes los fármacos, o sea, de por sí son bastantes familias de fármacos que pueden causar eso, entonces por ende son bastantes fármacos. Para hablar un poquito de epidemiología, eh, bueno, técnicamente no es muy frecuente que una persona tenga PTI. Aproximadamente la incidencia es de 1 a 6 casos por cada 100.000 adultos, o sea, es bastante rara, la verdad. Adultos por año, cabe recalcar. Eh, pero, ¿qué pasa? Como es tan rara y como no hay, como mencioné antes, no hay una gold estándar para diagnosticarlo, tiende a terminar siendo crónico y ya la gente se da cuenta que tiene esta enfermedad cuando está en un estado crónico. Ahora, históricamente se solía asociar esta enfermedad a mujeres jóvenes, pero eso era antes, eso era en tu tiempo. O sea, ya no. Ya se descubrió que datos actuales dicen que tanto adultos mayores de 60 como niños suelen tener más prevalencia a desarrollar PTI y puede dar tanto en hombres como mujeres. Entonces ahí también les puse adultos mayores, usualmente mayores de 60 años, y cabe recalcar que hasta 1/3 de las personas que presentan PTI suelen ser asintomáticos. Acá les dejé un cuadrito que muestra más o menos las edades y la presencia de casos de PTI. Como les dije, suele ser más prevalente en niños de 0 a 14 y en mayores de 60. En varones y mujeres sé que parece que hay diferencia, pero no es tanta, la verdad, como en otras enfermedades. Ahora, sobre los factores de riesgo, vamos a tener bastantes, la verdad. No todos, no es que digamos, si tienes alguno te va a dar la enfermedad, pero sí son bastantes que sumados, digamos, podrían ser un indicador bastante crucial al momento del diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, las infecciones sean virales, tanto virales como bacterianas. Porque es un desencadenante y bastante común, la verdad, por eso lo puse al inicio, es porque cuando uno presenta una infección, sea por un virus o una bacteria, lo que va a hacer o por el proceso que va a atravesar el organismo, o sea, la bacteria en el organismo, es lo que se llama mimetismo molecular. O sea, la bacteria, el virus va a copiar diferentes actitudes que tienen células de nuestro cuerpo. En este caso, el sistema inmune va a generar anticuerpos para combatir, para luchar contra el virus o la bacteria. Por ejemplo, puede ser el VIH, el, el citomegalovirus, hasta el virus del Zika. Entonces, nuestro cuerpo de por sí naturalmente va a tratar de darle pelea, digamos, para botarlo. Pero los anticuerpos que genere para esa lucha, digamos, van a terminar cruzando cables, o sea, van a malinterpretar la situación, por decirlo así, y van a reaccionar contra antígenos normales, o sea, nuestras células propias, las naturales, nuestras células buenas, digámoslo así, tienen antígenos en sus membranas. Ahora, estos anticuerpos que generamos nosotros para combatir el virus o bacteria, al final van a terminar reconociendo a nuestros antígenos buenos o normales como malos. Entonces, dentro de estos antígenos de una célula buena están las de las plaquetas. Entonces, lo van a confundir con algún virus, con alguna bacteria a la pobre plaqueta y van a formar un autoanticuerpo. Ese es el nombre. Suele ser una inmunoglobulina G y van a terminar básicamente matando a las plaquetas. Las van a destruir. Y no solo las destruyen, digamos, en el torrente sanguíneo, sino también las van a destruir desde el vaso, que es un órgano bastante vital para la plaqueta. Aparte, no, aparte de que puede haber esto del mimetismo molecular, bastantes virus, principalmente los virus, van a atacar directamente las funciones de los linfocitos T. Esto o sea, por todo el proceso que tienen los virus y bacterias de atacar a nuestros linfocitos
T, especialmente los T reguladores, esto es importante, los van a atacar y obviamente el linfocito T ya no tiene, digamos, 100% de vida, ya no está funcionando al 100%. Entonces, eso hace que nuestra tolerancia inmunológica, nuestro sistema inmune de por sí caiga, tiene una caída, ya no funciona al 100%, ahora digamos funciona al 70%, cada vez va bajando. Ah, bueno, como dato extra, también últimamente han salido estudios de una relación entre el PTI y el Helicobacter pylori, que, bueno, sabemos que el Helicobacter pylori, la memotecnia que yo tengo es la, la vaca caga. Entonces, este de acá, este factor de virulencia, el CAG-A, es el que va afectar, el que va a alterar la homeostasis inmunitaria. O sea, básicamente va a ser lo mismo que un virus. Bueno, el Helicobacter es una bacteria. Entonces, básicamente eso va a atacar, solo que últimamente se han encontrado bastantes casos de eso. También tenemos como punto número 2 a enfermedades autoinmunes, especialmente las sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, como el síndrome antifosfolípido, que lo que van a hacer básicamente es aumentar el riesgo de desarrollar una PTI secundaria, recordando que la secundaria es gracias a una enfermedad previa, por decirlo así, que nos da PTI. Entonces, podríamos tener una PTI secundaria porque al nosotros tener ya de base una enfermedad autoinmune, nuestro sistema inmune ya está malogrado, o sea, ya está dañado, ya sabemos que no nos funciona bien el sistema inmune. Entonces, va a haber un defecto igual eh, en los linfocitos autorreactivos, los linfocitos T, y va, básicamente o sea, vamos a ser más propensos a desarrollar estos autoanticuerpos que les dije contra las plaquetas. Lo mismo pasa con las inmunodeficiencias. Por ejemplo, la deficiencia de IgA. Parece que, digamos, parece como contradictorio decir que una inmunodeficiencia nos causaría esto, pero, como ya les expliqué, inmunodeficiencia es que nuestro sistema inmune está deficiente. Entonces, todo nuestro sistema no está bien regulado, vamos a tener igual alterados los linfocitos B, los linfocitos T y toda la cascada de problemas que eso nos va a traer, especialmente atacando siempre a las plaquetas. Ahora, otro factor de riesgo son las neoplasias linfoides. Ya se van a dar cuenta porque no cualquier neoplasia, sino específicamente las linfoides. Acá, por ejemplo, tenemos la leucemia linfocítica crónica y otros linfomas, ya que, como su nombre lo dice, están bien relacionadas a los linfocitos. Entonces, básicamente el protagonista de toda esta patología son los linfocitos. Entonces, si ya de por sí tenemos una neoplasia que los está dañando, que nos está dañando todo el sistema inmune, obviamente vamos a ser súper más propensos al final desarrollar una PTI, porque es básicamente todo termina en la misma cascada. Linfocitos T que no funcionan, autorreactivos y que nos van a matar a las plaquetas. Las terminan matando. Luego, como les dije, fármacos como la quinina, la heparina o algunos fármacos que se utilizan en inmunoterapias como el nivolumab. Estos básicamente se van a esquipear todo el proceso de atacar a los linfocitos y van a formar de frente los anticuerpos.
forman anticuerpos de frente. Entonces, estos anticuerpos no solo van a reconocer a las plaquetas cuando el fármaco esté presente, sino que poco a poco van a empezar a reconocer a las plaquetas incluso cuando ya no esté el fármaco. O sea, como que se van a acostumbrar a matar plaquetas, tanto que cuando ya ni siquiera haya fármaco, van a seguir matando plaquetas como por costumbre, ¿entienden? Entonces, todo eso se altera y favorece la autoinmunidad. Luego, también tenemos a vacunas, como por ejemplo la vacuna del COVID. Eh, las vacunas básicamente van a funcionar como desencadenantes, como triggers inmunológicos que van a estimular bastante al sistema inmune. Entonces, si ya somos, por ejemplo, personas susceptibles, sea niños, sea mayor de 60 años, etcétera, nuestro sistema inmune al momento de nosotros ponerle la vacuna como que lo vamos a exaltar demasiado y puede que la tolerancia que tengamos no sea suficiente. Entonces, puede desencadenar todos los problemas que ya les dije. Bueno, la edad avanzada, que ya lo mencioné, por la famosa inmunosenescencia. Lo voy a escribir acá. Inmunosenescencia. Siempre me equivoco ahí. Donde básicamente por el hecho de que ya somos más grandes, somos mucho mayores, nuestro sistema inmune va perdiendo energía, así como nosotros, así como el cuerpo poco a poco ya no te da, el sistema inmune también poco a poco ya no te da. Es menos preciso y es más propenso a cometer errores autoinmunes, errores que nos ataquen a nosotros mismos. Entonces se puede ver afectada la hematopoiesis, la trombopoiesis, etcétera, etcétera. Y por último tenemos a la genética, los factores genéticos, predisposición familiar. Es un porcentaje muy bajo, es aproximadamente el 2% de personas que son diagnosticadas con PTI familiar, pero sí puede haber, que es básicamente alteraciones genéticas, polimorfismos genéticos que van a afectar a nuestras células T reguladoras, nuestros linfocitos T reguladores, principalmente. Bueno, ahora vamos a la parte que más me gusta. No se nota bien el gráfico, pero lo he tratado de hacer lo más explícito posible para que se logre entender. Ya. A ver, vamos a tener a nuestra plaqueta, la de moradito. Tenemos a la plaqueta y nuestra plaqueta tiene sus propios anticuerpos, que se los explique como cualquier otra célula. Tiene anticuerpos que es el GP1B y el más importante en la patogenia, el GP2B3A. Esta va a ser nuestra estrella. Esta también tiene que ver, pero no tanto. Más van a ver en los libros, en artículos que hablan de la GP2B3A. ¿Qué va a pasar? Nuestra plaqueta, como una célula, va a ser reconocida por nuestra célula presentadora de antígenos. Entonces, nuestra célula presentadora de antígenos va a ir caminando, caminando, se va a topar con la plaqueta y va a decir, yo te tengo que presentar. Entonces, esta plaqueta, por si acaso, es una plaqueta bebé, o sea, es una plaqueta recién nacida. Acaba de formarse esa plaqueta. Salió de nuestra médula espinal. O sea, nació de ahí. Entonces, como es nueva, nuestra célula presentadora de antígeno tiene que decir, yo te tengo que presentar. Entonces, la agarra para ir a presentarla, pero ¿qué pasa? Cuando la agarra, los anticuerpos, o bueno, estos antígenos que tiene, perdón, antígenos, no eran anticuerpos, perdón, los antígenos que tiene esta plaqueta no van a ser reconocidos. O sea, la célula presentadora de antígenos no va a reconocer los antígenos de la plaqueta. Entonces, desde ahí como que ya empieza una actividad sospechosa, porque no la llega a reconocer bien. De todos modos, la secuestra y la lleva ¿a quién? A nuestro ganglio linfático, al ganglio linfático más cercano.
la lleva y acá nuestra célula presentadora de antígenos tiene dos caminos posibles. Irse por el camino del complejo mayor de histocompatibilidad 1 o el 2. Ay, un momentito, por favor. Ya, perdón. Entonces puede elegir o bien el camino 1 o el camino 2. El camino 1 es utilizando a los linfocitos TCD8, que son los famosos citotóxicos. Y el camino 2 es utilizando los linfocitos TCD4. Ahora, estos TCD8, ¿qué van a hacer normalmente? Ustedes acuérdense de citotóxico. Acuérdense, la palabra tóxico es malo. Hace el mal, digámoslo así. En esta ocasión, tómenlo así. ¿Qué va a hacer el CD8 normalmente? Va a ir y va a destruir no solo las plaquetas, digamos para que no haya exceso de plaquetas, sino también va a ir a destruir algunos megacariocitos. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que normalmente va a hacer. Y lo que normalmente va a hacer el camino de las TCD4 es con sus hijitos. Los hijitos de la TCD4 es la TH1, el linfocito T helper 1 y el T helper 17. El T helper 1 usualmente va relacionado con citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que estos van a llamar tanto a neutrófilos como a macrófagos esplénicos. ¿Por qué? Porque el vaso. Ajá. Entonces, por ahí dejémoslo. Citocinas proinflamatorias van a llamar a macrófagos y neutrófilos. Ya sabemos lo que es el macrófago. El macrófago come y el neutrófilo lo ayuda, por decirlo así. Y ahora, ¿qué va a hacer el T helper 17? Igual, llama a otras citocinas, pero estas citocinas van a activar a los linfocitos B. Los linfocitos B eventualmente se van a diferenciar en una célula plasmática y esta célula plasmática es la que nos genera los anticuerpos. Todavía dejemos la palabra auto por ahora, centrémonos en anticuerpo. Eso es lo que normalmente hace, ese es el camino normal, el que siempre toma. Ahora, una vez que tenemos macrófagos, neutrófilos y anticuerpos, ¿qué van a hacer estos dos de acá? Estos se encargan de fagocitar a plaquetas. Plaqueta que ven, plaqueta que comen. Listo, eso es, o sea, ellos ya saben cuál es su trabajo, saben cuántas plaquetas tienen que comer al día, saben todo, ya lo tienen todo mapeado. Entonces, mientras todo esté ok con el cuerpo, ellos también van a hacer su trabajo ok y tú vas a estar sano. ¿Y qué va a hacer tu anticuerpo? Tu anticuerpo básicamente hace lo mismo, solo que como es otro nombre, ya no le dicen fagocitar, que es lo que hace el macrófago fagocita. El anticuerpo opsoniza. Opsoniza es que primero va a marcar a la plaqueta, o sea, le va a poner su sello de autenticidad de que sí es una plaqueta, verdaderamente ya te reconocí como plaqueta. Y una vez de que te marco, te mando de vuelta que te coman. O sea, todos los caminos llevan a Roma. O te como de frente, o llamo a mi amigo que te marque, que te ponga un sello y luego te como. ¿Entienden? Todo este proceso normalmente está controlado, está ok, por eso tú estás sano. ¿Qué pasa en la PTI? En la PTI entran, ya les dije, el linfocito T. Este es el protagonista de todo, este es el que causa todo. El linfocito T, especialmente el regulador, como su nombre lo dice, es el que se va a encargar de regular todo este proceso que ven acá. Todo el trabajo de todos lo regula el T regulador. Pero en PTI algo le pasa que no le da la gana de hacer su trabajo y todo se va al caño. O sea, el linfocito T regulador no va a inhibir todos los procesos que debe inhibir, o sea, no los va a regular, lo cual es malo. Lo puse ahí para que se den cuenta que eso es lo que no debe pasar. Entonces,
Si nuestro linfocito T regulador no inhibe no inhibe a los TCD8, este TCD8 descontroladamente va a destruir plaquetas. Destruye más, destruye más, destruye más. No solo plaquetas, sino también va a destruir más megacariocitos. Eso sí, no controla el TC8. Ahora, no es que no solo lo controle, sino tampoco no controla al TCD4. Entonces, no controla al TCD4. Todos los procesos de los hijitos del TCD4 también van a estar descontrolados. Es decir, si ya de por sí el TCD4 eventualmente hacía que macrófagos esplénicos y neutrófilos fagociten a plaquetas, como no va a haber nadie quien controle y quien regule a los macrófagos ni a los neutrófilos, esta fagocitación va a aumentar excesivamente. O sea, van a fagocitar plaquetas por doquier. Y si nos vamos por este otro camino... Uy, ¿qué pasó? Bueno, si nos vamos por el otro camino, perdón por la bulla, este anticuerpo, ahora les voy a explicar por qué es autoanticuerpo, porque auto de nosotros mismos, es decir, no hay nadie que nos los dé, digamos, no lo traemos de una forma externa, sino viene de nosotros mismos para controlar procesos propios de nuestro organismo. Por eso se llama autoanticuerpo, y en este caso es un IgG. Pero ahora, si este IgG no va a tener control, el IgG va a opsonizar, o sea, va a marcar a todas las plaquetas que vea. Se va a pegar a sus antígenos y las va a marcar, las va a marcar, las va a marcar a todas. Cosa que hay un montón de plaquetas marcadas y estas plaquetas marcadas son de nuevo reconocidas por el macrófago y se las come. O sea, básicamente hay muerte de plaquetas por donde lo vean. O sea, aumenta la destrucción plaquetaria. O sea, vamos a tener menos plaquetas. Y eso es malo, porque ya les dije, las plaquetas están en todo. Las plaquetas te ayudan a, controlar el rasguño, la cortadura chiquitita que te hiciste con la hoja de papel. No se va a controlar si no es gracias a las plaquetas. Entonces, si tenemos menos, ya tenemos un problema bastante grave. Entonces, espero que se haya podido entender cómo pasa toda la patogenia. Trato de hacerlo lo más bonito. Pero bueno, para continuar, tenemos las manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas hay dos que son bien comunes, las petequias y la púrpura, o también conocida como equimosis. Las petequias son estas lesiones puntiformes, o sea, son puntitos de color rojo que aparecen en diferentes lados del cuerpo. Son usualmente chiquititas, así son puntitos, como si fuese un sarpullido, pero no es elevado. Básicamente va a aparecer porque al tener menos cantidad de plaquetas, nuestra hemostasia primaria, esta es la que se va a ver afectada. Esta hemostasia, si recordamos, es la que nos da el tapón plaquetario. Tapón plaquetario. Si nosotros no tenemos este tapón plaquetario en cualquier nivel, o sea, hasta en el más mínimo, como son los capilares, que recordamos, capilares están en todo el cuerpo, vamos a tener como resultado estas microextravasaciones. O sea, tenemos nuestro capilar acá, pero tenemos un huequito, una heridita que, como no tenemos suficientes plaquetas,
se pasa de largo porque dice, pucha, no tengo quien me ayude, entonces ni me molesto en formar el tapón plaquetario. Entonces, por este huequito que tenemos en el capilar, en nuestro vaso sanguíneo, sale sangre, claramente, salen glóbulos rojos. Y eso se manifiesta así como lo ven acá. Son un montón de puntitos súper juntos que parece como un sarpullido, como una irritación, pero son microhemorragias y puede salir usualmente en zonas donde la presión hidrostática es mayor. La presión hidrostática, recordemos, es la que hace que saque, o sea, la que bota, digamos. Puede pasar en los tobillos, piernas, ¿no? Porque hay más presión sobre los vasos y como ya no tenemos plaquetas, están más débiles. Luego, la púrpura es básicamente un montón de petequias. Es eso. O sea, petequia es uno solo y púrpura son varias petequias. No sé si me dejo entender. Entonces, estas ya no son puntitos por aquí y por allá, sino son manchas más grandes. Esta de acá es la púrpura. La petequia son los puntitos que ven acá, pero la púrpura es mancha, 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 manchas por donde ustedes lo vean. Es un grupo de petequias. Es básicamente por lo mismo, son microlesiones vasculares que va a hacer que haya microsangrados. No es palpable, no causa picazón, simplemente está ahí, es de color rojo y es bastante visible. Luego tenemos al sangrado mucocutáneo, como puede ser la gingivorragia o la epistaxis. Gingivorragia, sangrado de la mucosa bucal, puede ser bien encías o puede ser el interior del labio. Y la epistaxis, sangrado nasal. ¿Qué va a pasar? Estas zonas, tanto la boca como la nariz, son bastante vascularizadas. Esto lo habrán visto en histología, en morfos. Tienen bastantes vasos sanguíneos y siempre están expuestos a microtraumas, sea cuando te suenas la nariz, cuando, no sé, pucha, este, te rascas sin querer o hasta cepillándote los dientes, puedes tener microhemorragias que no te das cuenta que las tienes justamente porque tus plaquetas son las primeras en actuar. Van y hacen su tapón para que tú no te des cuenta que está sangrando, porque la herida es tan chiquita que al final ni la ves. Pero ¿qué pasa? En una PTI, como no tenemos plaquetas, no tenemos casi nada de plaquetas, esta formación del tapón hemostático no va a haber. Entonces, si de por sí estas son zonas ya sensibles, con PTI van a sangrar más y con más facilidad. Entonces podemos tener sangrados nasales persistentes, nuestras encías van a sangrar con mucha más facilidad, etc. Acá también tenemos otra imagen de petequias y púrpuras. Acá estas son piernas de una paciente con PTI. Algo así se ve. Estas de acá, estas de acá vendrían a ser púrpura, porque es como que un grupito que ya se ve como una mancha. Y los que ven así separados, o los que casi ni se ven, son las petequias. También podríamos llegar a tener hemorragias internas, como una hemorragia intracraneal en el peor de los casos, digamos, o una gastrointestinal, que también sería bastante grave. Son poco frecuentes, es aprox entre el 1 a 5% de los adultos, pero suelen ser las más letales. Y es básicamente porque, de nuevo, casi no hay plaquetas. Entonces, los vasos de estos órganos, que cabe recalcar que son órganos también bastante vascularizados, les dije, intracraneal, craneal o gastrointestinal. Yo sé que en Anato, en Histo han visto toda la cantidad, honestamente, absurda. O sea, son muchos vasos, son muchas arterias en todo el tracto gastrointestinal, en, en todo, en todo el cerebro hay un montón de arterias, vasos grandes, vasos pequeños, que si en algún momento estos vasos pierden su integridad estructural, cualquier trauma, sea el más chiquito,
puede ser bastante grave. Así sea, digamos, algo espontáneo, pucha, que no sé, te golpearon en el estómago sin querer. Podrías estar sangrando internamente y no lo sabes si es que tu vaso está tan débil. Otra manifestación es la fatiga crónica, que es más que todo un síntoma sistémico, que bueno, es independiente del sangrado. Acá no tiene que ver mucho las plaquetas, pero está asociado usualmente a la liberación de citocinas proinflamatorias, como lo vimos acá. Estas citocinas de acá pueden hacer que, como respuesta inmune al estrés que te genere, este estrés no sea únicamente sistémico, sino ya pase a ser estrés psicológico. Entonces empiezas a sentirte mucho más cansado y no sabes por qué. Y luego, por último, tenemos fenómenos trombóticos. Tú dirás, si no tengo plaquetas, no tengo quien me haga mi tapón plaquetario, no tengo este, me, quien me ayude con eso. O sea, si yo me hago una herida, me desangro, ¿cómo voy a formar un trombo? O sea, me parece ilógico, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? ¿Por qué los pacientes que tienen PTI tienen un riesgo elevado de hacer coágulos, especialmente trombosis, una trombosis venosa o una trombosis arterial? Porque las plaquetas, las pocas plaquetas que le quedan a un paciente con PTI suelen ser plaquetas jóvenes, o sea, plaquetas recién nacidas, como les dije antes, plaquetas nuevas. Y justamente como hay menos, empiezan a salir diferentes. Ya no sale, digamos, tu típica plaqueta, sino sale una plaqueta más grande, tratando de equilibrar, de equiparar la pérdida que hay. Entonces, ellas tratan de cambiar para, este, para que tú no sientas la ausencia de las demás plaquetas. Pero ¿qué pasa? Todo este cambio metabólico que sufren las vuelve hiperreactivas. Entonces, si nosotros tenemos plaquetas hiperreactivas, básicamente vamos a entrar en un ambiente de hipercoagulabilidad, o sea, nuestra plaqueta va a estar como alterada, como nerviosa. Entonces, al mínimo llamado que ella tenga para coagular, lo va a hacer, pero lo va a hacer en exceso. O sea, va a coagular de más, como para compensar. Entonces, esto al final puede ser malo, ¿no? O sea, termina siendo contradictorio, porque estaremos entrando en un estado procoagulante incluso sin tener suficientes plaquetas. Ok, pasando a la parte de diagnóstico y tratamiento. Ya para terminar, dentro del diagnóstico vamos a tener que, quiero que se queden con esto porque lo recalcan por todos lados, es un diagnóstico por exclusión. ¿A qué se refiere con diagnóstico por exclusión, Luciana? Es decir, vamos a necesitar tener una trombocitopenia aislada. Necesitamos corroborar que el paciente tenga menos de 100.000 plaquetas por microlitro. Ya les dije, el valor normal es de 150 a 400.000. Entonces tenemos que tener muchísimo menos del mínimo. Y de preferencia, no evidenciar afectaciones extra como pueden ser infecciones, enfermedades hematológicas, fármacos o algún otro trastorno sistémico, de preferencia. Entonces, una vez que tengamos esto, también va a ser bastante importante descartar infecciones como VIH, porque sería una afectación sistémica. Tenemos una enfermedad autoinmune, digo, una enfermedad que ataca a nuestro sistema inmune, y la hepatitis C. Es necesario descartar esas. Ahora, dentro del diagnóstico va a ser bastante importante la historia clínica y la parte clínica como tal. Necesitamos una historia que sea bastante detallada, hacer un examen físico a profundidad, o sea, ser bien minuciosos con el examen físico, este,
Hemogramas, no se piden hemogramas muy constantes, pero sí se tiene que estar pendiente de los hemogramas y también se solicitan frotis de sangre periférica, que como les dije generalmente van a mostrar plaquetas, usualmente solo plaquetas grandes, o sea, plaquetas que estén aumentadas de tamaño. No, no hay plaquetas deformes, nada, solo se ven grandes. Eh, y bueno, como les dije al inicio, no hay, digamos, algún examen, alguna prueba de que sea sensible a PTI, que la detecte, nada. Ni siquiera un estudio de médula ósea nos podría decir esto. Justamente por esta razón es que no se suele pedir un estudio de médula ósea. No de médula ósea. Porque la verdad no suele mostrar nada en la gran mayoría de los casos. Ahora, dentro del tratamiento, el objetivo de la terapia del tratamiento para PTI no es tanto normalizar, o sea, no es que se llegue de nuevo a este valor normal de plaquetas, sino se trata más que todo de mantener un nivel seguro, o sea, de que el paciente ya esté estable. Si bien es cierto, no tendrá las plaquetas que debería tener, pero al menos tiene un recuento estable, o sea, no es que sigue bajando su nivel de plaquetas. ¿Todo esto para qué? Para poder prevenir hemorragias significativas a un futuro, porque si siguen bajando tus plaquetas, cada vez vas a ser más susceptible a más hemorragias y de mayor gravedad. Entonces se suele buscar que las plaquetas estén entre 20.000 a 30.000, usualmente, plaquetas por microlitro. Ahora, cuando hayamos logrado esta estabilidad, usualmente se va a empezar el tratamiento, ¿no? El tratamiento de primera línea incluye glucocorticoides y a veces inmunoglobulina intravenosa. Todo para, como que todo esto evita que se siga destruyendo plaquetas, básicamente. Ahora, en casos ya muy graves, en casos crónicos, se puede empezar con otro tipo de terapia, que son los agonistas del receptor de trombopoyetina, que básicamente no va a evitar que se destruyan las plaquetas, pero va a estimular que hayan más. Entonces, por eso ya les digo, o sea, si si es muy grave que no podemos controlar la baja de plaquetas, lo único que queda por hacer es intentar estimular la producción de plaquetas. ¿Es eso o esplenomegalia? Digo, esplenectomía, que es retirar el vaso. Que también, obviamente, si sacamos el vaso, no hay un lugar al que la plaqueta pueda ir a morir. Porque si no hay vaso, no tenemos macrófagos esplénicos. Sin macrófagos esplénicos, no hay quien mate quien se coma a la plaqueta. Entonces, técnicamente estaríamos evitando su destrucción. Pero algo que es muy importante es que cualquier tipo de tratamiento que se quiera hacer tiene que ser individualizado. Individualizado. Es decir, se necesita acomodar cada tratamiento, cada terapia al paciente. Yo sé que esto suena bastante obvio, pero hay casos, hay patologías, enfermedades en las que esto este, tiene un poco más de importancia, porque por las diferentes manifestaciones, diferentes factores de riesgo que puede tener cada persona, el proceso de la patología puede variar bastante. Bueno, eh, con eso básicamente hemos terminado. Ahora solo les voy a decir las conclusiones. Como dije antes, la PTI es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una trombocitopenia que termina destruyendo plaquetas y al destruir plaquetas y disminuir su nivel, todo esto va a causar alteración en mecanismos fisiopatológicos centrales. Su diagnóstico fundamentalmente es por exclusión, que nos va a obligar a descartar otras causas de trombocitopenias.
todo de la mano con una correlación clínica, estudios de laboratorio y evaluación del contexto del paciente. Muchas de las manifestaciones clínicas dependen del grado de trombocitopenia, especialmente el grado de diagnóstico, y van a reflejar una alteración en la hemostasia. Y el tratamiento no se basa únicamente en el recuento plaquetario, sino también en el riesgo de sangrado que puede llevar al paciente. Y puede incluir desde una simple observación hasta terapias inmunosupresoras o una esplenectomía. Bueno, aquí está la pregunta que les dije al inicio, es la verdad bastante sencilla. ¿Cuál es el principal hallazgo de laboratorio en la púrpura trombocitopénica inmune? O sea, la PTI. Disminución de hemoglobina. No, ya vimos que básicamente el glóbulo rojo acá no tiene nada que ver. Aumento de leucocitos, tampoco, ni hemos mencionado los leucocitos. Aumento del tiempo de coagulación, no, porque es contradictorio a todo lo que hemos dicho. Disminución de factores de coagulación también es contradictorio. Entonces, la respuesta correcta es la C, disminución de plaquetas. Bueno, aquí están mis referencias bibliográficas y sería todo. Gracias por su atención.